La humilde cocinera advirtió al millonario que no comiera su cena. Lo que descubrió después lo dejó en shock, destapando una traición que dejó a todos sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La mansión Álvarez se alzaba imponente sobre la colina, un símbolo del éxito y la opulencia de Juan Manuel. Era una estructura majestuosa con grandes ventanales, jardines perfectamente podados y un silencio que resultaba sofocante. Aquella casa, a pesar de su belleza, parecía más un museo que un hogar. Fría, distante y carente de vida. En su interior, la atmósfera era aún más pesada. Los empleados trabajaban con prisa y precisión, siempre en silencio, temerosos de despertar la ira de su jefe. Juan Manuel Álvarez, el dueño absoluto de todo lo que se veía y tocaba, era un hombre cuya presencia bastaba para paralizar a cualquiera. Alto, de mirada severa y gestos calculados, parecía que el tiempo había endurecido cada fibra de su ser. Un hombre que había escalado hasta la cima del mundo empresarial, pero que había olvidado cómo tratar a quienes lo rodeaban. Esa mañana, el silencio habitual fue roto por un grito proveniente del salón principal. «Esto es un desastre», vociferó Juan Manuel, tirando al suelo una taza de café recién servida. ¿Es tan difícil hacer algo bien en esta casa? María Laura. María Laura, quien estaba en la cocina amasando pan, sintió el corazón saltarle en el pecho al escuchar su nombre. Se limpió las manos con el delantal, respiró profundo y salió hacia el salón con paso firme pero nervioso. Luca, su hijo de 10 años, la miró con preocupación desde su asiento en una esquina de la cocina. «No te preocupes, mamá», dijo el niño en voz baja. «Seguro no es nada grave». María Laura le sonrió débilmente antes de salir. Luca sabía que su madre siempre intentaba ocultar su miedo, pero él también conocía demasiado bien el temperamento del señor Álvarez. Cuando María Laura llegó al salón, encontró a Juan Manuel de pie junto a la mesa de centro, mirando con desdén la alfombra manchada con café. Su expresión era de furia contenida. ¿Esto es lo que llaman servicio?, espetó él sin mirarla a los ojos. Una casa como esta no puede permitirse tener empleados tan descuidados. Lo siento mucho, señor. Yo, intentó decir María Laura. No quiero excusas. La interrumpió él con un gesto brusco. ¿Dónde está ese niño tuyo? Seguro ha sido él. Siempre metido donde no debe. Señor, Luca no tuvo nada que ver, respondió ella con firmeza, pero con un tono que intentaba no sonar desafiante. Él está en la cocina, haciendo su tarea. Juan Manuel bufó, exasperado. No entiendo por qué permito que un mocoso ande rondando esta casa. Esta no es una guardería, María Laura. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no quiero verlo por aquí? Se queda conmigo porque no tengo con quien dejarlo mientras trabajo, señor. Le prometo que no lo verá si no es necesario. Juan Manuel no respondió. Se limitó a señalar la mancha y ordenarle que limpiara todo de inmediato antes de girarse y salir de la habitación con pasos fuertes y firmes. María Laura apretó los labios, respiró profundo y regresó a la cocina. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Luca, preocupado al ver la palidez en el rostro de su madre. Sí, hijo, respondió ella con dulzura, acariciándole el cabello. No te preocupes. Todo está bien. María Laura decía esto cada día, aunque no siempre fuera verdad. Trabajar en aquella mansión había sido un sacrificio constante, pero lo soportaba por el bienestar de Luca. Él era su mundo, y estaba dispuesta a aguantar cualquier humillación con tal de darle un futuro mejor. Mientras tanto, en la planta superior, Roberto observaba la escena desde el pasillo. El hermano menor de Juan Manuel era un hombre de unos 40 años, de aspecto atractivo pero con un aura de resentimiento que nunca lo abandonaba. Vivía en la mansión desde hacía años, pero siempre sintió que no era más que una sombra de su hermano mayor. Juan Manuel, el exitoso, Juan Manuel, el poderoso, Juan Manuel, el líder de la familia, eran frases que escuchaba desde que tenía memoria. A sus ojos,
Todo lo que él hacía quedaba opacado por el brillo de su hermano. Y aunque disfrutaba de los lujos de la mansión, odiaba depender de Juan Manuel. Esa mezcla de comodidad y resentimiento lo corroía lentamente. Roberto descendió las escaleras con calma y se detuvo frente a la ventana del salón donde María Laura limpiaba la alfombra con dedicación. La miró con desdén, pero también con una pizca de curiosidad. «No entiendo cómo aguantas todo esto», dijo de repente, haciendo que María Laura se sobresaltara. «Es por mi hijo, señor Roberto», respondió ella sin mirarlo directamente. «Lo hago por él». Roberto soltó una risa seca. «Siempre con excusas nobles. Supongo que eso te hace sentir mejor». María Laura no respondió. Estaba acostumbrada a los comentarios hirientes de ambos hermanos, pero Roberto era distinto. Su sarcasmo era más sutil, como si disfrutara de ver la incomodidad de los demás. «Eres muy valiente o muy tonta, María Laura», dijo él antes de marcharse, dejándola sola en el salón. Por otro lado, Cecilia estaba sentada en su habitación, peinando su largo cabello frente al espejo. En otra época, aquella mujer había sido elogiada por su belleza y elegancia, pero el tiempo y la amargura habían dejado una sombra en su mirada. Su relación con Juan Manuel había pasado de ser una unión por conveniencia a una coexistencia fría y silenciosa. Años de palabras vacías y miradas evitadas habían transformado a Cecilia en alguien igual de calculador que su esposo. Cuando Juan Manuel entró a la habitación sin siquiera saludarla, ella lo observó a través del espejo con una sonrisa gélida. «¿Otra vez gritándole a tus empleados?», preguntó con fingida indiferencia. «Si supieran hacer su trabajo, no tendría que levantar la voz», respondió él, quitándose el saco y dejándolo caer sobre la cama. Cecilia lo miró de reojo. «Es curioso. Todo el mundo en esta casa parece ser incompetente, menos tú, por supuesto». «¿Qué insinúas?», preguntó Juan Manuel, frunciendo el ceño. «Nada, querido. Solo hago una observación», respondió ella con un tono sarcástico antes de levantarse y salir de la habitación. Aquella mansión, tan perfecta por fuera, estaba carcomida por dentro. Cada miembro de la familia llevaba su propia carga de resentimiento y frustración, y los empleados, como María Laura y Luca, eran las víctimas silenciosas de aquel ambiente opresivo. La tensión era palpable, como una tormenta a punto de desatarse. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Esa noche, mientras María Laura terminaba de recoger la cocina y Luca se quedaba dormido en un pequeño sillón, ella lo miró con ternura y susurró: «Te prometo que algún día saldremos de aquí. Solo necesito un poco más de tiempo». No sabía cómo, ni cuándo, pero estaba segura de que, por el bien de su hijo, debía encontrar una salida. Lo que no imaginaba era que, en esa mansión llena de sombras, el destino estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El silencio de la noche envolvía la mansión Álvarez como una manta pesada. La brisa apenas movía las cortinas de las ventanas y el eco de las pisadas en los pasillos se escuchaba más fuerte de lo habitual. La casa estaba en calma, pero en su interior, los engranajes de una noche atípica comenzaban a moverse. María Laura estaba en la amplia cocina, su lugar habitual, aunque aquella noche la atmósfera se sentía distinta. Cecilia había sido particularmente insistente durante el día, encargándole preparar una cena especial para Juan Manuel. No era raro que la señora de la casa le diera instrucciones precisas sobre el menú, pero esta vez había algo en su tono que incomodaba a María Laura. «Quiero que todo sea perfecto, María Laura», le había dicho Cecilia con voz firme, entregándole una lista de platillos. «La salsa debe estar impecable, como siempre. Es el platillo favorito de Juan Manuel». María Laura conocía bien los gustos del señor Álvarez. La receta era una de las primeras que había aprendido a preparar en aquella casa y siempre seguía cada paso al pie de la letra. Sin embargo, esa noche, mientras mezclaba los ingredientes en silencio, no podía ignorar el nudo en su estómago. Luca, como de costumbre, había terminado su tarea y había bajado a la cocina para ayudar a su madre. Sentado en una pequeña silla junto a la mesa, partía trozos de pan con cuidado, esforzándose por ser útil. «Mamá,
¿Por qué tienes esa cara?, preguntó Luca, alzando la mirada y viendo a María Laura fruncir el ceño mientras removía la olla. «¿Qué cara, hijo?», respondió ella con una sonrisa forzada. «Solo estoy concentrada. Ve terminando el pan, ¿sí?». Luca sintió y siguió con su tarea, aunque sabía que su madre no le decía toda la verdad. El pequeño era observador por naturaleza y siempre captaba las emociones de María Laura, incluso cuando ella intentaba ocultarlas. Pasados unos minutos, Luca escuchó un ruido en el pasillo cercano a la cocina. Dejó el cuchillo y, con la curiosidad típica de un niño, se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. Al asomarse, pudo ver a Cecilia y Roberto conversando en voz baja cerca de las escaleras. El tono de Cecilia era frío, casi cortante, y su voz retumbó en los oídos del niño como un trueno. «Esta cena será la última vez que lo vea». Luca sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Se quedó paralizado por un momento, sin saber si había escuchado bien. A escondidas, miró hacia donde estaba su madre, ocupada junto a la estufa. Volvió a clavar los ojos en la pareja que seguía conversando, aunque ahora no lograba escuchar con claridad. Roberto, con su expresión tensa, asintió y respondió algo en voz baja. Luego ambos se marcharon hacia otra parte de la mansión. Luca, con el corazón latiéndole fuerte, regresó a la cocina de puntillas. «Mamá», llamó Luca, apenas audible. «¿Qué pasa, hijo?», respondió María Laura sin levantar la mirada del fuego. Vi a la señora Cecilia hablando con el señor Roberto en el pasillo, su voz temblaba un poco. Ella dijo que esta cena sería la última vez que lo vea. María Laura giró rápidamente la cabeza y lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué estás diciendo, Luca?». «Eso escuché, mamá», insistió él, al borde del nerviosismo. «Ella habló muy raro, me dio miedo». María Laura miró a su hijo y notó la seriedad en su rostro. Luca no era un niño que inventara historias ni mucho menos. Su instinto de madre le decía que debía prestar atención. Intentando no alarmarlo, se acercó y lo tomó de los hombros. «Tranquilo, Luca. Quédate aquí un momento, ¿de acuerdo? No salgas de la cocina». María Laura volvió a la olla, pero esta vez su mirada ya no era la misma. Algo en su interior le advertía que debía prestar atención a cada detalle. El comentario de Luca, aunque confuso, resonaba en su cabeza una y otra vez: esta cena será la última vez que lo vea. Decidida a no ignorar su intuición, se acercó a los estantes y tomó una pequeña cuchara. Se inclinó sobre la olla, inhalando el aroma de la salsa que hervía suavemente. Al principio, parecía normal, pero en cuanto llevó una muestra a su nariz, algo no encajaba. El olor era distinto. Había una ligera aspereza en el aroma, como si hubiera un ingrediente fuera de lugar. El color de la salsa también le pareció extraño, un poco más opaco de lo normal. La incertidumbre se convirtió en miedo cuando recordó algo que había visto días atrás. Un par de días antes, María Laura había encontrado un pequeño recipiente con polvo blanco en la despensa, algo que no reconoció como parte de sus ingredientes habituales. Al olerlo, supo que no era un condimento común. Le preguntó a Cecilia al respecto, y ella, sin darle importancia, le dijo que no lo tocara, que era algo suyo. María Laura no insistió en aquel momento, pero ahora todo empezaba a tomar forma en su mente. Temblando ligeramente, tomó una pequeña muestra de la salsa y la apartó en un recipiente de vidrio. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. «Luca, ven aquí», llamó a su hijo. El pequeño se acercó con cautela, observando la seriedad en el rostro de su madre. «Hijo, necesito que te quedes en la cocina y no salgas pase lo que pase, ¿entendido?». «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Luca, asustado. María Laura se agachó y lo abrazó con fuerza. «Solo haz lo que te digo, ¿sí? Todo va a estar bien». Luca sintió, aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. María Laura se levantó, respiró profundo y tomó el plato con la salsa que acababa de terminar. Sentía que le faltaba el aire mientras cruzaba el largo pasillo hacia el comedor, donde Juan Manuel la esperaba. Su mente no dejaba de repetir las palabras de Cecilia, y un escalofrío recorría su cuerpo cada vez que pensaba en el recipiente con polvo blanco.
El comedor de la mansión estaba iluminado con una luz tenue que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de tonos oscuros. La mesa, pulcra y perfectamente dispuesta con la elegancia habitual, aguardaba el momento en que Juan Manuel degustaría su cena. El sonido de los cubiertos al ser colocados resonaba en el silencio como un presagio. María Laura cruzó el umbral del comedor con pasos temblorosos, sosteniendo con firmeza el plato en una bandeja. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus oídos. Sentía las manos frías y húmedas, pero la determinación la mantenía en pie. No podía permitir que aquella comida llegara a la boca de Juan Manuel. Juan Manuel, sentado en la cabecera, revisaba unos documentos sin prestarle atención, con el ceño fruncido como siempre. Su copa de vino descansaba a medio consumir al lado derecho del plato vacío. La presencia de María Laura pasó desapercibida hasta que colocó la bandeja frente a él. «Tardaste más de lo habitual», dijo sin levantar la vista, con un tono seco e indiferente. María Laura tragó saliva, intentando reunir el valor que necesitaba. Permaneció de pie junto a la mesa, sin moverse, sintiendo como el aire se espesaba a su alrededor. «Señor, no coma eso», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Juan Manuel levantó la vista con lentitud, frunciendo el ceño con evidente irritación. Sus ojos grises, fríos como el acero, se clavaron en ella. «¿Qué acabas de decir?», preguntó con voz baja, pero con un tono tan cortante que la hizo temblar. María Laura sintió como la garganta se le cerraba. Quería retroceder, quería huir de aquella mirada, pero sabía que no podía permitirse el lujo de callar. «Por favor, señor, no coma esa comida», repitió con más firmeza, aunque su voz temblaba. Juan Manuel dejó los papeles a un lado y se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándola con incredulidad. «¿Me estás dando órdenes en mi propia casa?», espetó, su voz cargada de desdén. «¿Te has vuelto loca? ¿Desde cuándo una empleada tiene el derecho de interrumpir mi cena y decirme que puedo o no puedo comer?». «Se lo suplico, señor», exclamó María Laura, dando un paso hacia adelante con las manos temblorosas. «Algo está mal con esa comida. Yo misma la preparé, pero huele extraño. No sé cómo explicarlo, pero no puede comerla». Juan Manuel soltó una carcajada seca y burlona. «Esto es ridículo. Te advertí que no toleraría errores en mi casa, María Laura. Si no sabes hacer tu trabajo, lárgate. Esta es la gota que derrama el vaso. Estás despedida». «No es un error», gritó ella, su voz quebrándose. «Escúcheme, por favor. Su vida podría estar en peligro». Juan Manuel se puso de pie de golpe, la silla chirriando contra el suelo. Su presencia, imponente y amenazadora, parecía llenar toda la habitación. «Fuera de aquí, ahora mismo», rugió, señalando la puerta. En ese momento, Luca irrumpió en el comedor. Corrió hasta colocarse al lado de su madre, con las mejillas enrojecidas y la respiración agitada. «Es verdad, señor. Yo lo escuché», dijo el niño con desesperación. Juan Manuel se giró hacia el pequeño con una mirada severa. «¿Qué estás haciendo aquí? Vete a tu cuarto». «Escuché a la señora Cecilia y al señor Roberto hablar en el pasillo», gritó Luca, con lágrimas asomando en sus ojos. «Ella dijo que esta cena sería la última vez que lo vería». «Señor, no coma eso. Se lo suplico». El silencio que siguió fue ensordecedor. Juan Manuel miró al niño con desconcierto y luego a María Laura, quien seguía de pie, con la mirada fija y decidida. La furia en su rostro comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una sombra de duda. «¿Qué clase de broma enferma es esta?», murmuró, pero su voz ya no sonaba tan segura. «No es una broma, señor», dijo María Laura con firmeza. «Usted me conoce, jamás haría algo así. Pero esto no es normal. Por favor, no se arriesgue». Juan Manuel volvió a mirar el plato frente a él. La salsa, que normalmente le despertaba el apetito, ahora le parecía extrañamente opaca, como si algo oscuro la envolviera.
El peso de las palabras de María Laura y la desesperación en los ojos de Luca comenzaron a calar en su mente. ¿Dónde está Cecilia?, preguntó finalmente, su voz más fría que nunca. En su habitación, respondió María Laura, sin quitar los ojos del plato. Juan Manuel apretó los puños, su mandíbula marcada por la tensión. Sin decir una palabra más, tomó su teléfono móvil y marcó un número. Habló con brevedad, dando instrucciones precisas para que un empleado de confianza tomara la comida y la llevara a analizar inmediatamente en un laboratorio privado. «Quiero los resultados esta misma noche», ordenó antes de colgar. María Laura sintió que las piernas le temblaban. No sabía si lo había convencido por completo, pero al menos había ganado algo de tiempo. Luca se aferró a su mano con fuerza mientras observaban a Juan Manuel, quien permanecía de pie, perdido en sus pensamientos. «Largo de aquí», murmuró finalmente, con un tono que no era de furia, sino de agotamiento. María Laura asintió y salió del comedor con Luca a su lado. Mientras recorrían el pasillo hacia la cocina, sintió como el peso de todo lo que había ocurrido caía sobre sus hombros. «¿Lo crees ahora, mamá?», preguntó Luca, con voz temblorosa. María Laura lo abrazó con fuerza. «Hicimos lo correcto, hijo», susurró. «Pase lo que pase, hicimos lo correcto». La noche seguía envuelta en un silencio tenso cuando María Laura entró al despacho de Juan Manuel. La luz de una lámpara de escritorio iluminaba el rostro del empresario, resaltando sus rasgos endurecidos y la profunda sombra bajo sus ojos. En su mano sostenía un sobre blanco, ligeramente arrugado, que parecía contener los resultados del análisis de la comida. Su expresión era una mezcla de ira y desconcierto. «Siéntate», ordenó Juan Manuel con voz grave, sin apartar la mirada de ella. María Laura obedeció lentamente, sintiendo cómo sus piernas temblaban mientras se acomodaba en la silla frente a él. El aire en la habitación era denso, como si todo el peso del mundo estuviera a punto de caer sobre ella. Juan Manuel dejó el sobre su escritorio y cruzó los brazos, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus ojos se clavaron en ella como dagas, analizando cada detalle de su rostro. «La comida estaba envenenada», declaró con voz baja, pero firme. María Laura cerró los ojos por un instante. Aunque ya lo sospechaba, escuchar aquellas palabras la llenó de un terror indescriptible. «Y ahora quiero saber», continuó Juan Manuel, con un tono más severo, «¿quién te dijo que hicieras esto? ¿Quién te ordenó preparar esa cena con esos ingredientes?». María Laura levantó la mirada, sorprendida por la acusación implícita. Respiró hondo, intentando mantener la calma. «Señor, yo no tuve nada que ver con esto», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «La señora Cecilia me pidió que preparara la cena especial. Ella me dio los ingredientes y me entregó una lista específica de lo que debía usar». Juan Manuel frunció el ceño, sus ojos estrechándose con incredulidad. «¿Cecilia?», repitió en un susurro que parecía más para sí mismo. «Sí, señor», continuó María Laura. «Yo solo seguí sus instrucciones, como siempre. Pero cuando empecé a preparar la salsa, noté algo extraño. El olor era diferente y el color no era normal. Fue entonces cuando recordé que días atrás vi un recipiente extraño en la despensa, uno que la señora Cecilia había traído y me pidió que no tocara». Juan Manuel se irguió en su silla, apoyando las manos con fuerza sobre el escritorio. «¿Un recipiente? ¿Qué clase de recipiente?». «Era pequeño, de vidrio», explicó María Laura. «Contenía un polvo blanco, pero no era un condimento que yo conociera. En ese momento no le di importancia porque la señora Cecilia me dijo que era suyo y que no me preocupara. Pero ahora todo tiene sentido, señor. Ella sabía lo que hacía». Juan Manuel no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, con la mirada perdida en el escritorio. La mención del recipiente, junto con las palabras de su esposa, encendieron una chispa de duda en su mente. Cecilia, fría y distante desde hacía años, ¿sería realmente capaz de algo tan atroz? El silencio se rompió con un golpe seco.
Juan Manuel había apretado el puño contra el escritorio, su mandíbula marcada por la tensión. ¿Y por qué no me dijiste esto antes?, preguntó con voz contenida, aunque sus ojos ardían de furia. Porque no sabía qué pensar, señor, respondió María Laura. ¿Cómo iba a imaginar algo así? Pero cuando mi hijo escuchó a la señora Cecilia hablando con el señor Roberto, supe que tenía que detenerlo. ¿Roberto? La voz de Juan Manuel fue apenas un susurro, pero el nombre salió con un peso casi mortal. Sí, señor. Luca los escuchó en el pasillo. Dijo que la señora Cecilia mencionó que esta cena sería la última vez que lo vea. Yo no sé qué querían decir exactamente, pero no podía arriesgarme. Por eso vine a advertirle. La confesión de María Laura cayó como una bomba en el despacho. Juan Manuel apretó los dientes, intentando contener una mezcla de ira y traición que amenazaba con desbordarlo. Primero Cecilia, su esposa, y ahora Roberto, su hermano. Era como si una sombra invisible se hubiera cernido sobre su vida, y él no se hubiera dado cuenta hasta que fue casi demasiado tarde. María Laura lo observaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Sabía que había hecho lo correcto, pero temía cuál sería la reacción final de su jefe. Tras varios segundos que parecieron eternos, Juan Manuel se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde allí, miró las luces de la ciudad que titilaban en la distancia, pero en realidad no veía nada. María Laura, dijo finalmente, su voz más calmada pero firme. Lo que hiciste esta noche me salvó la vida. No me malinterpretes, todavía no entiendo del todo lo que está pasando, pero te debo una respuesta. No hice nada que no fuera lo correcto, señor, respondió María Laura con sinceridad. Juan Manuel se giró lentamente, observándola con una mirada diferente. Por primera vez, en aquellos ojos fríos había algo más que desprecio, había reconocimiento, una chispa de respeto que nunca había estado allí. Quiero que tú y Luca permanezcan en esta casa, dijo con determinación. No quiero que se vayan a ningún lado hasta que todo esto se aclare. ¿Qué quiere decir, señor?, preguntó María Laura con nerviosismo. Significa que, si Cecilia y Roberto intentaron matarme, no puedo descartar que también ustedes estén en peligro. Necesito protegerlos y protegerme a mí mismo. María Laura asintió lentamente. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo ni lo que vendría después, pero sentía que el aire en la mansión había cambiado. Algo oscuro se estaba revelando, y ella y su hijo estaban atrapados en el centro de la tormenta. Juan Manuel tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número. Mientras esperaba, su mirada seguía fija en María Laura. Gracias por tener el valor de advertirme, dijo finalmente, con un tono más suave. No muchas personas lo habrían hecho. Dice lo que cualquier persona haría, señor, respondió ella con humildad. Juan Manuel no respondió, pero un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. Tal vez las personas a las que siempre había despreciado eran las únicas que realmente valían la pena en su vida. Esa noche, la mansión permaneció en silencio, pero ya nada era igual. El peligro había quedado expuesto, y la calma superficial que había reinado durante años se había roto en 1000 pedazos. La mansión de Juan Manuel seguía igual de imponente, pero en su interior, algo había cambiado. La aparente calma que durante años había cubierto cada rincón de aquella casa como una manta pesada se había rasgado, y debajo de ella se escondían el peligro, las mentiras y la traición. Juan Manuel caminaba por los pasillos con la misma autoridad de siempre, pero su mirada había perdido ese brillo arrogante y autoritario. Ahora observaba con detenimiento, analizaba cada detalle y cada gesto de quienes lo rodeaban. Se había propuesto un propósito: actuar con inteligencia, mantener la calma y, sobre todo, no dejar que Cecilia y Roberto descubrieran que su plan había sido descubierto. Aquella mañana, como de costumbre, Cecilia bajó al comedor con su elegancia habitual. Llevaba un vestido impecable, su cabello perfectamente peinado y la expresión fría que la caracterizaba. Juan Manuel, sentado a la mesa con una taza de café en la mano, alzó la vista para mirarla con un gesto neutro, casi aburrido. «¿Dormiste bien,
Cecilia, dijo con voz casual, como si nada hubiera pasado. Cecilia lo miró por un instante, tratando de descifrar su tono. También como siempre, respondió con una sonrisa forzada mientras se servía una taza de té. Roberto apareció poco después, con la camisa arrugada y el aire despreocupado de alguien que se sentía cómodo en un lugar que no le pertenecía. Saludó a Juan Manuel con una palmada en el hombro, pero este apenas lo miró. ¿Sigues con esa cara de funeral, hermano?, bromeó Roberto, intentando romper el hielo. Algunos días son más largos que otros, respondió Juan Manuel con un tono ambiguo antes de llevarse la taza de café a los labios. Ambos hermanos se miraron por un momento, pero Roberto fue el primero en apartar la mirada, quizás incómodo por el aire cargado que había en la habitación. Juan Manuel los observaba a ambos con detenimiento, aunque fingía desinterés. Notaba cómo Cecilia evitaba mirarlo directamente y cómo Roberto, a pesar de sus bromas, no lograba ocultar un nerviosismo sutil en su lenguaje corporal. Aquellas pequeñas señales no eran evidencias, pero le confirmaban que estaba en el camino correcto. Guión bajo 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 gui. Mientras Cecilia y Roberto seguían moviéndose con confianza dentro de la mansión, convencidos de que su plan seguía intacto, Juan Manuel trabajaba en las sombras. Había contratado a un investigador privado, un hombre de confianza que comenzó a indagar en los movimientos recientes de su esposa y de su hermano. Juan Manuel quería pruebas irrefutables antes de confrontarlos. Necesito saber todo, le había dicho al detective la noche anterior. Cada conversación, cada movimiento, cada transacción que hayan hecho en las últimas semanas. No quiero errores. No se preocupe, señor Álvarez, había respondido el hombre. Encontraré lo que está buscando. Guión bajo 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 gui. En aquellos días tensos, la presencia de María Laura y Luca en la mansión comenzó a sentirse diferente para Juan Manuel. Antes, los consideraba una molestia, una parte inevitable del funcionamiento de su hogar que apenas registraba. Pero ahora, cuando cruzaba la mirada con María Laura mientras ella trabajaba en la cocina, algo en él se removía. María Laura seguía siendo la misma mujer humilde y trabajadora, pero ahora Juan Manuel veía algo más, veía su fortaleza, su dignidad y el sacrificio que hacía cada día por su hijo. Lo mismo ocurría con Luca. El niño, que alguna vez había sido invisible para él, ahora se le presentaba como alguien admirable. A pesar de su corta edad, había demostrado un coraje que muchos hombres adultos no poseían. Una tarde, Juan Manuel se detuvo en la entrada de la cocina, observando cómo María Laura preparaba una comida sencilla mientras Luca terminaba sus tareas en una pequeña mesa cercana. Madre e hijo conversaban en voz baja, con sonrisas que contrastaban con el peso del ambiente en la casa. María Laura, dijo Juan Manuel, rompiendo el silencio. Ella se sobresaltó ligeramente y giró para mirarlo. Señor, no lo escuché llegar, respondió con cautela. No te preocupes. Solo, quería agradecerte por lo que hiciste el otro día, dijo él, con un tono que no encajaba en su personalidad habitual. Si no fuera por ti y por tu hijo, tal vez ahora estaría muerto. María Laura lo miró con sorpresa. No esperaba escuchar algo así de su jefe, un hombre que siempre había sido frío y distante. No hice más que lo correcto, señor, respondió ella con humildad. Usted no me debe nada. Juan Manuel asintió y miró a Luca, quien lo observaba con algo de timidez. ¿Cómo vas con tus estudios, Luca?, preguntó de repente. El niño se sorprendió, pues era la primera vez que el señor Álvarez le dirigía una pregunta con interés genuino. Bien, señor, respondió con voz baja. Mi mamá me ayuda mucho con las tareas. Juan Manuel asintió de nuevo y, por un instante, esbozó una sonrisa apenas perceptible antes de retirarse. Aquella interacción, aunque breve, fue suficiente para dejar a María Laura pensando que algo había cambiado en él.
guión bajo 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 gui. Las noches en la mansión seguían siendo tensas, pero Juan Manuel ya no dormía con el mismo desdén de antes. Se pasaba horas en su estudio, revisando los informes que el investigador le hacía llegar. Conversaciones grabadas entre Roberto y Cecilia, movimientos bancarios extraños, llamadas anónimas. Cada pieza comenzaba a encajar como en un rompecabezas macabro. Mientras tanto, María Laura y Luca permanecían en la mansión bajo la protección de Juan Manuel, aunque ella no entendía del todo por qué. Lo que sí notaba era que, poco a poco, el trato de su jefe hacia ellos se volvía más humano. Una noche, después de acostar a Luca, María Laura se encontró a Juan Manuel en uno de los pasillos. El hombre parecía cansado, con el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Está usted bien, señor?, preguntó ella con un tono sincero. Juan Manuel la miró por un largo momento antes de responder. No lo sé, María Laura, dijo finalmente. Estoy empezando a darme cuenta de que, a pesar de todo lo que tengo, mi vida está vacía. María Laura no supo qué decir. Lo miró con compasión, sintiendo por primera vez que aquel hombre no era tan invulnerable como aparentaba. A veces no valoramos lo que realmente importa, respondió ella suavemente. Pero nunca es tarde para cambiar. Juan Manuel no respondió, pero sus palabras quedaron resonando en su mente. Aquella noche, mientras se sentaba solo en su estudio, se permitió admitir algo que nunca antes había reconocido. Había pasado toda su vida construyendo muros a su alrededor, alejando a las personas que realmente importaban. Y ahora, en medio de la traición, eran las personas a las que más había despreciado quienes le estaban mostrando lo que significaba la verdadera lealtad. Las máscaras comenzaban a caer, y Juan Manuel sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. La mañana después de confirmar sus sospechas, Juan Manuel se sentó en su estudio, con los resultados del laboratorio y las pruebas en sus manos. Durante horas, permaneció en silencio, evaluando cada detalle y reflexionando sobre los acontecimientos recientes. La traición de Cecilia y Roberto era un peso que lo consumía, pero también una oportunidad para poner fin a la farsa y recuperar el control de su vida. Con una decisión firme, tomó el teléfono y llamó a su asistente personal. Organiza una cena familiar, ordenó con voz fría. Invita a todos, socios, allegados, quien sea necesario. Es hora de que la verdad salga a la luz. La noche de la cena había llegado, y la mansión Álvarez brillaba con un esplendor que pocas veces mostraba. Las lámparas de cristal destellaban con intensidad, reflejando el brillo dorado de los cubiertos perfectamente dispuestos sobre la mesa. Los empleados iban y venían en silencio, terminando de acomodar cada detalle bajo la estricta supervisión de Juan Manuel. Todo debía ser impecable, como si la noche fuera a ser una celebración más. Pero, en realidad, no era más que el escenario para la verdad que estaba a punto de ser revelada. Juan Manuel se encontraba en su despacho, mirando el reloj con expresión severa. Respiró hondo, sintiendo la tensión en sus hombros y el peso de lo que estaba a punto de hacer. Durante días había guardado silencio, fingiendo ignorancia mientras observaba a Cecilia y Roberto moverse con confianza, creyendo que su plan había pasado desapercibido. Pero aquella noche, todo cambiaría. Los invitados comenzaron a llegar poco a poco. Socios de negocios, amigos cercanos y allegados de la familia desfilaban por el majestuoso vestíbulo, saludándose con sonrisas y copas de vino en las manos. Cecilia, vestida con un elegante vestido negro, recibía a todos con su habitual aire de perfección, mientras Roberto, con su sonrisa ensayada, se paseaba entre los presentes, actuando como si fuera el anfitrión. María Laura, por su parte, observaba todo desde una distancia prudente. Aunque su lugar era la cocina, Juan Manuel le había pedido que se quedara cerca aquella noche, junto con Luca. La petición la había desconcertado, pero accedió sin hacer preguntas. Ahora, mientras veía desfilar a las figuras elegantes, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Algo importante estaba por suceder. En el comedor principal, la cena comenzó de forma aparentemente tranquila. Los platos desfilaban uno tras otro, cada uno preparado con esmero.
Juan Manuel ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa, con Cecilia sentada a su derecha y Roberto a su izquierda. Los invitados charlaban animadamente, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Finalmente, cuando el último plato fue servido y los camareros se retiraron, Juan Manuel se puso de pie con su copa de vino en la mano. El murmullo de la sala se fue apagando poco a poco hasta que solo quedó el silencio. Todos los ojos se posaron en él, expectantes. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó con voz firme, aunque su tono era tan frío que hizo que algunos se removieran incómodos en sus asientos. He querido organizar esta cena para compartir con ustedes algo importante, algo que involucra no solo mi vida, sino la confianza que siempre he puesto en quienes me rodean. Cecilia lo miró con el ceño fruncido, y Roberto dejó su copa sobre la mesa, intentando mantener la calma. En esta casa, continuó Juan Manuel, paseando la mirada por cada rostro, he aprendido recientemente que la traición puede venir de las personas más cercanas. Personas a las que les he dado todo, pero que han decidido devolverme ese todo con un intento de asesinato. Un murmullo inquieto recorrió la mesa. Cecilia giró ligeramente la cabeza hacia Juan Manuel, intentando mantener la compostura. ¿De qué estás hablando, Juan Manuel?, preguntó con voz calculada, aunque una pizca de nerviosismo delataba su inquietud. Juan Manuel no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó una carpeta de documentos que tenía a un lado y la colocó en el centro de la mesa. Aquí están las pruebas, dijo, con voz dura y clara. El veneno encontrado en mi comida. Las conversaciones grabadas. Los movimientos bancarios y las conexiones entre ustedes dos, añadió, mirando directamente a Cecilia y Roberto. El silencio se rompió con el ruido de una copa que se estrelló contra el suelo. Uno de los invitados, atónito, había soltado su vaso. Todos los demás observaban la escena con incredulidad. «Esto es ridículo», exclamó Roberto, poniéndose de pie con un ademán desesperado. «Juan Manuel, has perdido la cabeza». «¿Ridículo?», respondió Juan Manuel, acercándose lentamente a él. ¿Quieres que repita lo que tú mismo dijiste en esa grabación? ¿O prefieres que muestre cómo manipulaste a Cecilia para que te ayudara en tu plan? Cecilia, que había mantenido la calma hasta ese momento, se puso de pie lentamente. ¿Y qué esperabas, Juan Manuel?, espetó, su voz cargada de veneno. ¿Que pasara toda mi vida a tu lado, soportando tu desprecio, tu frialdad, tu maldita arrogancia? Roberto y yo nos merecemos algo mejor. Un escalofrío recorrió la sala. Los invitados miraban boquiabiertos, sin saber cómo reaccionar. ¿Algo mejor?, repitió Juan Manuel, incrédulo. ¿Y tu solución era matarme? Lo hicimos porque tú nunca has valorado nada, gritó Cecilia, dejando salir toda la frustración acumulada. Ni tu familia, ni tu dinero, ni tu vida. Eres un hombre vacío que solo se mira a sí mismo. En ese momento, dos agentes de policía que Juan Manuel había hecho esperar en el vestíbulo entraron al comedor. Cecilia y Roberto, al darse cuenta de lo que ocurría, intentaron resistirse, pero ya era inútil. Ambos fueron esposados y escoltados fuera de la mansión, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Horas más tarde, la mansión había recuperado su calma. Los invitados se habían marchado, y Juan Manuel permanecía en su despacho, mirando por la ventana con una expresión agotada. La traición lo había marcado profundamente, pero también lo había transformado. María Laura se encontraba en la sala con Luca, intentando tranquilizar al niño, quien había sido testigo del caos. Juan Manuel los encontró allí y, por un instante, los observó en silencio. María Laura, dijo finalmente, rompiendo la calma. Ella se giró, mirándolo con sorpresa. Quiero darte las gracias, continuó él. Si no hubiera sido por ti y por Luca, no estaría aquí. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, señor, respondió ella con humildad. Juan Manuel negó con la cabeza. No. Ustedes arriesgaron todo por alguien que nunca los trató con respeto. Por eso, quiero enmendar mis errores. María Laura lo miró con cautela mientras él continuaba. Quiero ofrecerte un puesto como chef principal en uno de mis hoteles. Te mereces ese lugar por tu talento y tu esfuerzo. Y a Luca, Juan Manuel se arrodilló frente al niño,
quiero que estudies en la mejor escuela. Tendrás una beca completa y nunca más tendrás que preocuparte por nada. María Laura sintió las lágrimas llenar sus ojos. No por las ofertas, sino porque, por primera vez, Juan Manuel hablaba con sinceridad. Gracias, señor, respondió ella. Pero lo único que quiero es darle un futuro a mi hijo, y eso es más que suficiente para mí. Días después, la mansión ya no era la misma. Juan Manuel había aprendido una lección que cambiaría su vida para siempre. El valor de las personas no reside en el poder o el dinero, sino en sus actos y su corazón. María Laura y Luca, quienes alguna vez habían sido ignorados y menospreciados, se convirtieron en un símbolo de lealtad y amor en su vida. La verdadera riqueza, comprendió Juan Manuel, no estaba en los lujos de su hogar, sino en aquellas segundas oportunidades que la vida le había concedido. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.